Durante meses, el ejército ruso apostó todo a un objetivo: romper el cinturón de defensa que Ucrania había construido en el corazón de Donetsk. 50 kilómetros de búnkers de concreto, campos de minas, refugios ocultos, líneas de trincheras que se extienden desde Sloviansk hasta Kostiantynivka y Drushkovka, miles de soldados avanzando en oleadas, gasto masivo de municiones. Confianza total en que esta vez la línea cedería. Y entonces, el 30 de abril, algo que los comandantes rusos no esperaban ocurrió. Ucrania no retrocedió, contraatacó. Y lo que quedó después encendió las alarmas en el Kremlin. Entonces, si quieres entender cómo está cambiando realmente el tablero de esta guerra antes de que los titulares lo expliquen, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Aquí analizamos las realidades detrás de los frentes de combate. Porque lo que ocurrió en Sloviansk y Kostiantynivka no es solo la historia de dos sectores del frente. Es la señal de que la gran ofensiva de primavera de Rusia acaba de tropezar de forma que ni Putin anticipó. Y hay algo que casi nadie está viendo detrás de los números. Empecemos por la operación. Las fuerzas rusas avanzaron en dos direcciones simultáneas. En la dirección de Sloviansk, brigadas motorizadas del Tercer Ejército de Combate Combinado, elementos de la 85ª y 123ª, brigadas motorizadas separadas, entre 4.000 y 5.000 soldados, se infiltraron en oleadas hacia las posiciones ucranianas. En el sector de Kostiantynivka-Drushkovka, el batallón checheno Sever Akhmat y la 136ª Brigada Motorizada Separada avanzaban en silencio. Miles de soldados con motos y vehículos blindados ligeros presionando contra el cinturón de defensa. Los comandantes rusos habían ajustado sus tácticas, sin grandes columnas blindadas. Soldados individuales infiltrándose con mapas en papel o teléfonos con GPS. Ponchos de camuflaje térmico para operaciones nocturnas. La estrategia era simple: atacar en oleadas, pausar, atacar de nuevo, desgastar la línea ucraniana hasta que cediera. Pero aquí es donde todo cambia. En la mañana del 30 de abril, las fuerzas ucranianas del 11º Cuerpo de Ejército lanzaron un contraataque repentino al noreste de Liman, al sur de la aldea de Kolodiasy. Los blogueros prorrusos celebraban la captura del este de Sloviansk cuando ocurrió lo contrario. Las unidades de infiltración rusas que creían avanzar fueron atrapadas desprevenidas. El terreno bajo que parecía ofrecerles una ruta de penetración se convirtió en una trampa. Drones y artillería ucranianos desmontaron sistemáticamente las oleadas de asalto estancadas. Al mismo tiempo, un segundo golpe aterrizó en el corredor de Kostiantynivka-Drushkovka. Las fuerzas ucranianas avanzaron al este de Kostiantynivka. Posiciones que fuentes rusas declaraban bajo su control cayeron de repente bajo bandera ucraniana. Los soldados que llegaban en pequeños grupos se encontraron encerrados en un anillo de fuego. El pánico se apoderó de las filas. Primero, retrocedieron paso a paso. Luego, huyeron sin mirar atrás. Posiciones abandonadas. Soldados heridos. Equipo dejado en el campo. El cinturón de la fortaleza no se desmoronó como Putin esperaba. Se mantuvo. Y Ucrania no solo detuvo el avance, siguió a las tropas en retirada, expandió el territorio ganado al sur de Kolodiasy y estableció nuevas líneas defensivas en el sector oriental de Kostiantynivka. Este fue el primer gran tropiezo de la ofensiva de primavera rusa. Y los números que vinieron después lo confirman con una claridad brutal. En abril, el ejército ruso capturó un 12% menos de territorio comparado con marzo, a pesar de haber aumentado la frecuencia de sus operaciones ofensivas en un 2.2%. En otras palabras, Rusia ataca más y avanza menos. La región de Donetsk sigue siendo su enfoque principal, representando el 36% de todos los avances recientes, pero ese avance equivale a solo 53 kilómetros cuadrados, casi la mitad de lo logrado en marzo. La cifra que lo resume todo. Las fuerzas rusas se ven obligadas a lanzar un promedio de 36 operaciones de asalto separadas por cada kilómetro cuadrado ganado. Una ciudad como Kostiantynivka cubre 66 kilómetros cuadrados. Al ritmo actual, capturarla requeriría concentrar todas las fuerzas disponibles en un solo punto durante medio mes. Y la defensa ucraniana hace que esa concentración sea operativamente imposible. Suscríbete a este canal si quieres pertenecer a la comunidad que analiza el poder real detrás de los conflictos.
Porque lo que viene en esta guerra no se va a entender leyendo solo los titulares. Y la desaceleración no se limita a Donetsk. En Dnipropetrovsk, el área total bajo control ruso cayó de 187 kilómetros cuadrados a 98 en los últimos 3 meses. Ucrania recuperó 89 kilómetros cuadrados. Mientras tanto, el presidente Zelensky confirmó que el ejército ucraniano ha recapturado 460 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de 2026. En marzo de 2026, Ucrania recuperó más territorio del que había perdido desde el verano de 2023. El equilibrio está cambiando, y no a favor de Rusia. Pero aquí aparece la pregunta que los analistas no pueden ignorar. ¿Puede Putin sostener este nivel de presión aunque los resultados territoriales sean cada vez menores? La respuesta está en los números de bajas. El mayor general Pivnenko, comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, lo dijo sin rodeos. 1000 bajas rusas al día es la norma actual. Datos de la OTAN sitúan las pérdidas totales de Rusia desde el inicio de la guerra en 1.300.000 efectivos. De estos, 400.000 cayeron solo en 2025. Y estas pérdidas no están distribuidas de forma equitativa. El número de bajas confirmadas en las repúblicas de Bashkortostán y Tatarstán ha superado el total de soldados soviéticos muertos durante los 10 años de la guerra en Afganistán, con un 20% de margen. Los hombres de repúblicas étnicas empobrecidas como Tuva, Buriatia y Altai tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de aparecer en las listas de bajas que los residentes de Moscú. En las últimas 2 semanas se añadieron más de 4.600 nombres nuevos a esas listas. Esto no es una estadística, es la cara más oscura de esta guerra. Mientras las familias adineradas de Moscú observan el conflicto por televisión, los hijos de familias pobres de Siberia y el Cáucaso mueren en las zonas de muerte de Donetsk, y Putin no puede reemplazarlos con la misma velocidad con que los pierde. El objetivo de Rusia para 2026 es reclutar 409.000 nuevos soldados bajo contrato. En los primeros 3 meses del año solo se enlistaron 80.000. Durante ese mismo periodo, las bajas superaron los 89.000. Rusia está perdiendo más soldados de los que recluta, y esa brecha crece cada mes. Para evitar una movilización general que repita el trauma de 2022, cuando cientos de miles de hombres huyeron del país, el Kremlin ha elevado los bonos de reclutamiento a niveles astronómicos, entre 3 y 5 millones de rublos en algunas regiones. Pero el presupuesto se drena y los soldados que llegan son de calidad decreciente. El 57% proviene de prisiones o zonas de bajos ingresos. Los periodos de entrenamiento se han acortado al mínimo. Hay unidades que se despliegan en el frente después de solo unas semanas de instrucción básica. La táctica de enviar soldados de uno en Kostiantynivka no es una elección táctica. Es la señal directa de que no hay suficiente personal capacitado para hacer otra cosa. Y como si la crisis de personal no fuera suficiente, el equipo también se está agotando. Los arsenales de la era soviética T-62 y BMP-1 están siendo sacados de los depósitos, modernizados a medias y enviados al frente. Vehículos que no duran minutos frente a los drones antitanque modernos. La nueva capacidad de producción no alcanza a cubrir la demanda. Las sanciones bloquean los componentes. La escasez de trabajadores calificados ha llegado a 4.8 millones. Las fábricas no pueden satisfacer simultáneamente la demanda civil y militar. La consecuencia más visible de todo esto: las fuerzas rusas han comenzado a atacar con motocicletas, quads y carritos de golf en lugar de tanques. Y esas tácticas producen pérdidas masivas frente a los drones FPV ucranianos. Pero Rusia no tiene otra opción disponible. Hay un elemento que casi nadie está conectando con el colapso del ritmo ofensivo ruso: las comunicaciones. El 30 de abril, el gobierno ruso prohibió la importación de todos los sistemas de comunicación por satélite extranjeros, incluido Starlink, una medida presentada como seguridad nacional, pero en la práctica está golpeando al propio ejército ruso. En febrero de 2026, cuando SpaceX desactivó en gran medida los terminales Starlink que Rusia obtenía en el mercado gris, el caos se instaló en el frente. Las transmisiones de video de los drones se cortaron.
Las pequeñas unidades perdieron comunicación entre sí. Los soldados volvieron a mapas en papel para navegar. Se registró una caída del 75% en el tráfico de datos de las unidades rusas. Ese corte contribuyó directamente a que Ucrania recapturara cientos de kilómetros cuadrados en Zaporizhzhia, y ahora ese corte se está volviendo permanente. Los terminales existentes en el frente se descomponen y no pueden reemplazarse. El FSB y la aduana federal están cerrando el mercado gris. La alternativa rusa, la constelación de satélites Rassvet, lanzó sus primeros 16 satélites en marzo de 2026, pero solo pasan sobre Ucrania unas pocas veces al día, con cobertura de pocas horas. Frente a los más de 9,000 satélites de Starlink, esa brecha no tiene solución en el corto plazo. Mientras Rusia restringe su infraestructura de comunicaciones, Ucrania construye la suya. 4,000 kilómetros de cable de fibra óptica tendidos detrás de las líneas del frente en la región de Izium, inmune a la guerra electrónica rusa. Drones guiados con imágenes en tiempo real, fuego de artillería coordinado con precisión y los soldados rusos navegando con teléfonos y mapas de papel. Esta asimetría es medible y está marcando la diferencia en el campo de batalla. Lo que ocurrió en el cinturón de la fortaleza de Donetsk en abril de 2026 es la imagen comprimida de hacia dónde va esta guerra. Rusia ataca más pero avanza menos. Pierde 1,000 hombres al día, recluta menos de lo que pierde. Su equipo pesado se agota, sus comunicaciones colapsan. Y enfrente tiene a un ejército ucraniano con superioridad en drones, fibra óptica en el frente y capacidad de contraataque demostrada. Perder 1,000 hombres al día para ganar unos pocos cientos de kilómetros cuadrados no es una victoria, es una picadora de carne, y es Rusia la que está siendo triturada en ella. La pregunta que queda abierta es la que los propios comandantes de Putin no pueden responder. ¿Cuántos meses más puede sostenerse un ejército que ataca más, avanza menos y pierde más de lo que gana? Eso es lo que determinará el próximo capítulo de esta guerra. Y aquí estaremos para analizarlo contigo. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, porque en este conflicto el siguiente movimiento puede cambiar todo lo que creíamos saber sobre quién está ganando.